Amigos de Igualdades, muchísimas gracias por acompañarnos en una emisión más. Como ustedes ya lo saben, en este espacio buscamos llevar hasta todos ustedes temas de igualdad de género, buscando que todos y cada uno de nosotros podamos vincularlo a nuestra vida y ponerlo en la práctica. Les invitamos para que se queden con nosotros. El día de hoy tenemos, como siempre, un tema sensible, un tema especial. Hoy platicaremos con todos ustedes acerca de feminicidio. Y si ustedes me lo permiten, el día de hoy, a propósito del tema, a mí me gustaría dedicar este espacio a todas las mujeres que rumbo a su casa, rumbo a su trabajo, rumbo a un lugar de esparcimiento, han sido abordadas por alguien, privadas de su libertad y de su vida. Mujeres que en algún momento determinado han sido vistas por un varón como cosa, como posesión, y que en base a ello, con toda la libertad, con toda la confianza, les han privado no solo de su libertad, sino de su vida, modificando la vida de otros, la vida de sus madres, de sus padres, de sus hijos, de sus esposos, de sus amigos, de sus compañeros de trabajo. Eso es matar a una mujer. Eso es feminicidio, es arrebatarle a alguien la posibilidad de seguir disfrutando de su vida y arrancarle a su familia, a su contexto, a la sociedad, a todas las mujeres, la posibilidad de seguir disfrutando de su entorno, ya que debemos decirlo con todas sus letras. Mientras siga existiendo alguien que arrebate la vida de una mujer, ninguna mujer puede estar tranquila, y yo esperaría, rogaría, que ningún hombre tampoco. Así es que hoy, aquí en Igualdades, hablaremos de feminicidios y deseamos que algo de lo que digamos aquí se quede en nuestras conciencias, que a las mujeres nos dé valor, nos empodere y nos ayude a denunciar situaciones de acoso, situaciones de hostigamiento, para que podamos frenar esta circunstancia y que también sea una semilla de conciencia en los varones, en aquellos varones, no en todos, en aquellos varones en los que se ve a la mujer como cosa y propiedad, y que se pueda llegar a estas situaciones. Para iniciar con la información que el día de hoy queremos compartir con todos ustedes, tenemos este material. Veámoslo juntos. Han pasado 2 años desde que el término feminicidio se agregó al diccionario de la lengua española. Asesinato de una mujer por razón de su sexo, se lee en sus páginas. Un acto inhumano y reprobable en las páginas de la vida. En México son asesinadas 6 mujeres cada día. Entre 2007 y 2012 se contabilizan 1.909 feminicidios y cada año aumentan. ¿En qué momento las acciones se convierten en estadísticas? ¿En qué momento la atrocidad del acto en término? La violencia es real y siempre lo ha sido. No es sencillo despegarse de la realidad. En cambio, sí se le puede confrontar, hacerla evidente y buscar las formas más factibles de enfrentar los peligros que acontecen en una sociedad cada vez más deshumanizada. Los feminicidios son un reflejo de la inseguridad, así como del ambiente social del país. Es imperante que la autoridad, sin dejar de lado la responsabilidad de cada persona, conozca las formas para evitar el acto, así como resolver y aplicar justicia a los responsables del mismo. Pues ahí está información con la que comenzamos a adentrarnos en el tema del día de hoy. Un tema, como ya les comentaba hace unos minutos, un tema sensible, un tema que debe dolernos a mujeres y hombres por igual, un tema que debe preocuparnos como sociedad, el que las mujeres vivan con la preocupación de si en su hogar, a través de la violencia ejercida por sus parejas o en la calle con sus compañeros de trabajo, tengan que ir con la zozobra de velar por su integridad y por su vida. Hoy, con la información que vamos a compartir con ustedes, con nuestra invitada que ya está con nosotros, con quien platicaremos en unos minutos más, deseamos poder dejar mensajes muy claros, muy precisos, que las mujeres entendamos que nada justifica que haya violencia, ni mínima,
ni pequeñita, que sepamos que un grito, que desvalorizar nuestras acciones, nuestro trabajo, tampoco es válido. Que sepamos que los golpes, así en nuestras generaciones pasadas hayan existido, y creamos que tenemos que ser fieles a las conductas que se vivieron en nuestra familia, que si nuestra abuelita, que si nuestra mamá lo vivió, nosotras también tenemos que pasar por ello porque así es, porque así debe ocurrir. No debe ser así, no debe ocurrir así. Así es que hoy deseamos que todas las mujeres sepan que no son culpables, que no son responsables, que no lo merecen. Y también deseamos que todos los varones puedan sumarse a esta lucha, que muchos hombres, que sabemos que los hay, que están comprometidos y que defienden a sus mujeres, a las mujeres de sus vidas, a sus madres, a sus hermanas, a sus compañeras de trabajo, pues lo sigan haciendo, que se sumen a esta lucha que como sociedad tanta falta nos hace, y que aquellos varones que por distintas cuestiones de la vida crean que tienen el derecho a hacerlo, se detengan un momento a pensarlo y sepan que no es así. Hoy deseamos que todos nos vayamos a casa con esas reflexiones. Hacemos una pausa, tenemos mucho más. Esto es Igualdades, volvemos. En este momento tengo la fortuna de saludar a Circe López, nuestra invitada del día de hoy. Circe, muchísimas gracias por aceptar y estar aquí con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Déjame iniciar desde lo básico. Quizás habrá muchos que digan, bueno, ya entendimos qué es esto del feminicidio, que es nuestro tema del día de hoy, pero temerosamente creo que aún a muchos no nos queda claro. Cuando nos referimos a feminicidio, ¿qué debemos entender por, Circe? Bueno, feminicidio es un hecho contundente que implica una agresión que le quita la vida a una mujer. Y con ello quiero decir que además hay un antecedente histórico de violencia en contra de esa mujer y que ha estado invisibilizada o contenida socialmente para que no se dé a conocer, no se denuncie, no se pida auxilio previamente, ¿no? Todo, y también, bueno, eso es por un lado, y también hay otra violencia, que es la violencia feminicida, que es la violencia estructural, por así decirlo, cuando el Estado omite su responsabilidad y agrava la situación y la condición de las mujeres. Eso puede conllevar a la muerte de una mujer, ¿no? En este espacio hemos tenido ya la oportunidad de hablar en otros momentos de consentimiento, de acoso, de hostigamiento. Estas son situaciones que muchas veces pueden terminar en un caso de feminicidio. Claro, esto es muy importante. Creo que las personas, bueno, al menos nosotras que hemos investigado algunas de las muertes que han ocurrido, regularmente lo que ha sucedido, lo que hemos observado, tenemos un gran espectro de situaciones en que las mujeres pueden terminar su vida en un asunto violento, por así decirlo. Lo más importante aquí es que regularmente esa mujer que fue asesinada tiene un antecedente que no fue denunciado, no fue visto, fue invisibilizado por la gente más cercana a ella, que pudo haber sido su familia, sus amistades, compañeros de trabajo, y que lo que nos lleva a decir y a sostener que la violencia contra las mujeres está invisibilizada, naturalizada, está normalizada. O sea, es normal que el marido esté celoso, es normal que el papá la regañe, es normal que a lo mejor ella sea un poco introvertida. Lo que nosotros hemos observado es que la violencia que se presenta con una mujer que conlleva a
a un asesinato, regularmente en el caso de la violencia asociada a la violencia familiar, esta no fue denunciada a tiempo y en ocasiones cuando fue denunciada hubo un contexto que incidió para que esa mujer no siguiera con la denuncia o la hicieran desistir de esa denuncia. Circe, son muchas cosas que pueden generar un feminicidio, lo vienes comentando segundos atrás. Una vez que una situación como esta se consuma, ¿qué ocurre? ¿Cómo está nuestro país ahora a través de las redes sociales, del internet? Creo que todos tenemos un poco más de capacidad para conocer qué es lo que ocurre en otros puntos geográficos, no solo de nuestro país, sino del mundo. Y sabemos que está Juárez, que está Estado de México, que hay muchas otras partes del mundo donde los feminicidios existen, donde las cifras se ocultan, donde los representantes públicos salen y dicen, aquí no está pasando nada, cuando mujer tras mujer se ve víctima de una circunstancia de estas. ¿Cómo está en todo este contexto? ¿Cómo está nuestro Michoacán? Bueno, yo creo que, por ejemplo, algo que es un poco, hay que analizar y a mí me parece que discutirlo con toda seriedad, porque todo cuerpo de mujer o toda mujer que está viva, como aquella que fue asesinada, merece que se analice el contexto en el que muere. Creo que hay situaciones que sí agravan las condiciones de las mujeres y agravan porque la exponen a una mayor violencia. Por ejemplo, México a nivel internacional, por así decirlo, sí ocupa de los primeros lugares en donde a nivel nacional, no solamente Michoacán, presentan un alto índice de feminicidios, ¿no? De muertes violentas en contra de las mujeres, y eso es muy grave. Sin embargo, este fenómeno no solamente es de México, sino también está El Salvador, está Argentina, está Honduras, está Guatemala y España fundamentalmente. Pero algo que nos preocupa muchísimo es que, por ejemplo, Michoacán se encuentra dentro de los estados, por así decirlo, que ha presentado significativamente ciertas características de muertes violentas contra las mujeres en contextos fundamentalmente como conflicto armado, como el que tenemos, de contextos en donde está la violencia muy grave, que es donde son territorios que está la sociedad pidiendo que no haya crimen organizado o presencia del narcotráfico, claro. Y esas situaciones, o pobreza extrema, y entonces esas situaciones se agravan. Y yo creo que lo más importante es que no tenemos todavía a nivel nacional como una serie de variables, por así decirlo, de intersección que podamos observar qué es lo que agrava más la situación de las mujeres. Por ejemplo, es muy diferente la de Michoacán a la del Estado de México, ¿no? El Estado de México, sin lugar a dudas, es el primer lugar a nivel nacional. Pero otra cosa sería si lo miráramos desde el punto de vista de la brutalidad que se ejerce para asesinar a las mujeres. Claro. Entonces ahí sí es una situación bastante compleja, complicada, porque, por ejemplo, estamos observando estas cuestiones que no tienen que ver nada más por el hecho de una muerte violenta, sino el hecho fundamental, y lo subrayo, el hecho de que seas mujer o que tu condición, tu preferencia esté asociada a lo femenino. Por ejemplo, observamos las muertes de las personas transgénero, que son mujeres que las han estado asesinando, 3 de ellos con una brutalidad terrible. Me queda tan solo un minutito para agradecer tu presencia en este espacio, pero no me gustaría que te fueras sin que antes nos dijeras, ante todo esto que resulta aún muy vertiginoso, el tema es difícil, el tema nos duele, debería dolernos a todos, a hombres y a mujeres por igual. ¿Qué podemos hacer desde nuestras trincheras? Si bien hay mucho que políticamente, que legalmente debe hacerse, desde cada una de nuestras trincheras, ¿qué hacer? Yo creo que algo fundamental que está sucediendo y me parece sumamente interesante como sociedad es que podamos volver a ser un cuerpo socialmente participativo, un cuerpo colectivo, en el cual justamente lo que dices, como sociedad aprendamos a protegernos. Si bien es una responsabilidad de las instituciones, eso no quiere decir que nosotras y nosotros como sociedad, y fundamentalmente porque hay un afecto, hay una consideración, hay un aprecio con la capacidad y la condición humana, no podamos hacerlo. Yo creo que estamos todos en este proceso como país,
tratando de construir que la alerta de género funcione. A mí me parece que una es la posición que tiene el gobierno y otra cosa es cómo se traduce eso en la vida cotidiana de las mujeres. Y creo que esa construcción, lejos de generar una contraposición que no implica necesariamente serle solamente críticas al gobierno, sino que el gobierno permita que la sociedad civil pueda expresar lo que le preocupa. Y creo que no podría ser un gobierno democrático si no permite la construcción de espacios en donde las personas, las mujeres, tomen la palabra. Si no escuchamos estos procesos en donde podamos retroalimentar lo que necesitamos para lo de la alerta, entonces vamos a seguir haciendo acciones que descalifiquen lo que construye socialmente las mujeres para protegernos y la sociedad en su conjunto, y las instituciones van a ir por otro lado que no responden a aquellas que necesitamos como sociedad. Pues creo que es complejo, ¿no? Estamos aprendiendo todos y todas, ahí vamos. Ahí vamos, y tenemos mucho trabajo y ojalá podamos hacerlo todos desde nuestros espacios, desde nuestros trabajos, desde nuestros hogares, y que cada vez estas situaciones sean, en estadística, cero, que sean cero. Circe, muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias por la entrevista, muy amables. Un placer. Gracias. Amigos, Igualdades, seguimos. Continuamos en Igualdades. Bere, Andrés. ¿cómo estás? Bien, contenta de verte. ¿Tú cómo estás? Yo estoy nervioso, ¿sabes? Estoy aturdido con el tema del día de hoy. Es un tema difícil, lo sé. Sí, es un tema que es el resultado de la normalización de la violencia contra las mujeres. Es un tema que tiene que ver precisamente con esto, ¿no? Con estas estrategias de violencia machista que culminan en violencia feminicida, en el asesinato de una mujer, en despojar de la vida a la otra, pero además despojarla con lujo de violencia, ¿no? No solamente es asesinarla o matarla por sí mismo, sino además previamente violarla, ¿no? Golpearla, torturarla, desaparecerla. Vaya, hay casos de chicas que han sido asesinadas y que no conforme con eso, que ya es lo suficientemente grave, son descuartizadas y se encuentran en la calle en maletas, en bolsas de... O sea, es algo muy violento, sí. Sí, y además es en sí mismo, me impacta porque se normaliza, ¿no? Entonces ya lo escuchamos tal vez en radio, ya lo vemos en Facebook, en las redes sociales, en televisión, y pareciera que es el pan de cada día. Sí. Pero además, lo alarmante no es que sea el pan bueno, sí que sea el pan de cada día, pero además que no nos indigne, ¿no? Que no nos indigne de manera que nos podamos organizar para exigir justicia, porque están siendo desaparecidas, porque están siendo asesinadas. Claro. Que además aquí hay, perdón que te interrumpa, aquí hay un factor creo que importante, y es nuestro deber también hacerlo notar, que a veces los medios de comunicación podemos jugar ahí un papel importante. Quizás no nos damos cuenta, pero en el tratamiento de la información podemos estar minimizando el tema. Es decir, tú recordarás en prensa digital, en prensa escrita, de repente vemos cabezas de noticias donde dicen, apareció mujer muerta. Dices, a ver, desapareció mujer, o sea, no desapareció, alguien la secuestró, alguien la privó de su libertad a la fuerza, no apareció muerta, alguien la asesina. Entonces, aquí lo fuerte es que tenemos, creo yo, que empezar a llamar las cosas por su nombre. Ahora, Andrés, creo que es también importante, y aprovechando que estás con nosotros el día de hoy, decir y tratar de explicar cuál es la postura de los varones. Evidentemente el mundo es enorme, hay una cantidad de hombres impresionante en el mundo y hay muchos hombres maravillosos, ¿no? Incapaces de hacer cosas como estas, pero desafortunadamente hay otros que sí lo son y que por eso se dan estas circunstancias. Sé que tú tienes información respecto a este tema. ¿Cómo es el sentir que puede llevar a un hombre, que origina
qué contexto, qué historia lleva a que un hombre sea capaz de sentirse con toda la libertad de arrebatar la vida a una mujer. Pues es el resultado, es el amparo de esta cultura patriarcal, machista, ¿no? Porque hemos crecido con mujeres sirviéndonos, atendiéndonos, porque lo vemos en la televisión, en comerciales, ¿no? Vemos en cuestiones de moda o los bikinis que se anuncian y demás, ¿no? Entonces, el mundo realmente es solo el resultado de lo que se refuerza y se promueve constantemente, ¿no? Vemos el cine y vamos a ver películas donde las mujeres son asesinadas, ¿no? Y no nos sorprende, y es cotidiano, ¿no? Entonces, pues claro, esto ya es como muy fácil porque además no pasa nada, porque además se oculta, porque además no se habla, porque además no se denuncia. Y además tiene el amparo de la autoridad finalmente. Claro. Entonces, porque no se castiga, porque no se persigue, porque no se investiga, porque no hay cifras reales. Porque se ocultan las cifras, porque si entre la colonia, entre la comunidad, sabemos que hay un cierto número de chicas que fueron asesinadas, las cifras oficiales son, bueno, fueron 2, ¿no? Y esto es gravísimo, en realidad, porque empezar a revisarnos como varones y empezar a entender que nuestro privilegio sí está sentado en la sangre literal de las otras. Eso es grave. Y creo que el primer paso es empezar a reconocer estos privilegios y a denunciar, ¿no? A denunciar cuando el compañero, cuando el amigo, cuando empieza a hostigar a una mujer, ¿no? Entonces, o cuando se hacen comentarios homofóbicos, o cuando se hace cualquier cosa que sea donde se refiera despectivamente hacia lo femenino, empezar a denunciar eso, ¿no? Empezar a denunciar, que la indignación se convierta en valentía para que podamos levantar la voz y no creer que nosotras, las mujeres, somos responsables, porque mujeres del mundo no lo somos. Nada justifica que un ser humano le arrebate la vida a otro ser humano. Me parece muy importante para quienes están viendo en casa, sobre todo los varones, buscar información, abrirnos a escuchar, ¿no? Muy importante, y buscar, si soy una persona que tiende a la violencia, ¿no? Por mi historia de vida o por lo que sea, empezar a buscar la orientación y el acompañamiento para aprender a convivir, ¿no? Para tener esta cultura de la paz, más que de la prevención, empezar a promover relaciones igualitarias y libres de violencia. Sanas, sin duda. Híjole, pues nos dejas una tarea maravillosa, creo que eso es súper valioso, súper importante. Hacemos una invitación sin duda desde este espacio a todos los varones, que sabemos que hay muchos que nos ven en este momento y que seguramente con estas palabras has dejado ahí una semillita que germinará de forma valiosa. Así es que deseamos que lo hagan y ya nos vemos, se acabó el programa. Sí, pues bueno, continúan, esperamos nos sigan acompañando, sí, claro, en la próxima nos vemos también, por supuesto. ¿Verdad? Ok, muy bien. Pues mientras tanto, les invitamos a todos a que nos sigan en redes sociales. En este momento están apareciendo ahí, abajito de la pantalla. Háganos saber sus opiniones respecto al programa, sus comentarios. La retroalimentación es súper importante. Bueno, pues, ¿nos vamos? Hasta la próxima. Hasta la próxima, muchísimas gracias.